Ahora sí ya se están grabando la clase, empezamos a grabar. Bueno, bienvenidos los hermanos que están empezando a entrar a la clase, bienvenidos. Y recuerden que en estas clases usted puede participar. Como estoy compartiendo la pantalla, yo no veo sino 2 o 3 que tienen la cámara prendida, entonces no veo quién levante la mano. Entonces usted está autorizado para prender el micrófono y interrumpir. Cuando tenga que preguntar algo, se pregunte y ya le doy el tiempo para que pueda hablar porque acá no los puedo ver. Entonces, así es más fácil. Entonces vamos a ver el tema de la Biblia. Ya este es el tercer nivel. En el primer nivel, pues ustedes ya, los que estudiaron conmigo, primero y segundo, y los que vienen de otros grupos, pues ya vieron, generalmente en el primer nivel, vieron lo que es la Biblia como tal, la conformación como tal. En el segundo vimos la Biblia en cuanto a las dispensaciones, y en este tercero vamos a ver otra parte de la Biblia. ¿Por qué debemos conocer la Biblia? ¿Por qué? Sería una pregunta, la hago general para todos. Me gustaría oír unas 2 respuestas, ¿no? ¿Por qué debemos conocer la Biblia? ¿Quién me dice? Okay. Buenos días, pastor. Dios los bendiga. Amén, Dios le bendiga, hermana. Porque a través de ella podemos conocer a Jesús y a través de ella es que Dios nos habla. Bueno, Nos ya enseña, nos exhorta. muy bien, hermana. Porque es como nuestro manual de vida, ahí es donde están también los mandamientos que debemos cumplir. Bueno, muy bien, eso son los mandamientos. En 2 Timoteo 3, 16 y 17 hay un versículo que es muy conocido, que yo siempre lo digo. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué encontramos en este versículo? Es indispensable conocer la escritura, porque si usted es hijo de Dios y no conoce la escritura, pues no va a poder ser perfeccionado. Entonces, la perfección llega a través de la escritura. Hay muchas personas que pasan mucho tiempo en la iglesia y aún pues son hijos de Dios porque han nacido de nuevo, pero no han llegado a ser perfeccionados. ¿Por qué? Porque desconocen la escritura. Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice que es para que el hombre de Dios. Por eso es que es indispensable conocer las escrituras, conocer la Biblia, ¿tal? Lo primero, para ser perfeccionados, porque es útil para enseñar, para corregir y redarguir. Cuando uno es enseñado en la palabra, es corregido por la palabra, porque traemos muchos errores, muchas equivocaciones de la tradición. Y somos instruidos, estos términos ya los habíamos visto en los niveles anteriores, que es redarguir, que es instruir y todo esto, ¿no? Así que seguimos. Entonces, ¿por qué más debemos conocer? Por las falsas doctrinas, porque hay muchas doctrinas falsas. ¿Y quiénes caen en las doctrinas falsas? Los que no conocen las escrituras. Y hay un versículo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Ellos tenían el conocimiento, tenían la ley, tenían los libros de Moisés, tenían todo, y ellos se fueron tras otros dioses. ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por doctrinas que no están conforme a la palabra. Por eso es importantísimo que todo lo que usted oiga, sea en este grupo, por este medio, en esta iglesia, lo corrobore mirando la escritura, leyendo, buscando, indagando si lo que se está enseñando está conforme a la escritura.
La gran mayoría de personas creyentes, sobre todo en iglesias muy grandes, a veces no llevan ni Biblia, no tienen ni Biblia, sino que a todo lo que se les enseñe dicen amén y lo reciben y lo aceptan así. Eso cada vez van saliendo muchas doctrinas erróneas, falsas, y se llevan a las personas de acuerdo a lo que quieren oír. Entonces, por esas falsas doctrinas, nosotros debemos tener un conocimiento amplio de las escrituras. Dice, porque hay muchas falsas doctrinas que están propagando mensajes que no corresponden a lo que tenemos escrito en la Biblia. Incluso le quitan o le aumentan a lo que está escrito y predican a un Jesús diferente al que habla la Biblia. Esa es la razón por la cual es indispensable conocer las escrituras, porque el Señor Jesús dijo que debíamos conocerlo a Él como lo dicen las escrituras. Dice, el que cree en mí, como dicen las escrituras, no de cualquier manera. Pero hoy nos están enseñando a otro Jesús, que es diferente al que habla las escrituras. ¿Sí? Entonces, hay que falsas doctrinas. ¿Cómo saber si una doctrina es falsa o es verdadera? Muy sencillo, porque se tiene que estar respaldada en todo el contenido de la escritura, no en una parte, porque las doctrinas falsas solo toman una parte nada más, un libro, un capítulo, un párrafo, y de ahí sacan una doctrina, pero una doctrina, si es verdadera, si es conforme a la palabra de Dios, tiene que estar respaldada en todo el contenido de la Biblia. Segunda Timoteo 3, 1-5 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces tenemos que dice que evitar todas estas doctrinas que se levantan cada día y estamos viviendo los últimos tiempos. Y me llama mucho la atención esta recomendación que hace Pablo, ¿sí? A Timoteo. Dice, también debe saber esto, usted debe grabarse esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Pero se está refiriendo en cuanto a la doctrina, en cuanto a las iglesias, en cuanto a la religión, no en el mundo, sino que esta recomendación es para la iglesia. Entonces, por eso la importancia de conocer las escrituras. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y eso está profetizado en Jeremías, pero esa profecía es para todos los tiempos. En este tiempo hay personas, escribas mentirosos que dicen que han cambiado la verdad por la mentira. Dice que le han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Pues, aunque dice la pluma mentirosa, el esfero, el computador, pero es la persona que está detrás de ella, la que ha cambiado las cosas. Y ahora con tanta libertad que hay, pues ya hay Biblias para los homosexuales, hay iglesias para los homosexuales, y es cumplimiento de estas profecías. Entonces, por eso es que debemos tener cuidado y debemos conocer las escrituras desde Génesis a Apocalipsis. ¿Por qué más debemos conocer las escrituras? Porque son las que dan testimonio acerca de Jesús, como lo dijo una hermana al comienzo. Porque es en el único libro que nosotros podemos conocer a Jesús. En Juan 5:37-40 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí.
Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Si nosotros no conocemos la escritura, no conocemos la Biblia, pues sencillamente no vamos a conocer a Jesús y vamos a ser movidos de cualquier corriente de doctrinas que aparecen allá. Esa es la razón, ¿no? No sé si hasta aquí está claro o hay alguna pregunta. A ver, ¿alguien? Está Amén, claro. pastor, está claro. Bueno, gracias. Pastor, Sí, también se puede decir que es importante porque nos refleja a nosotros mismos lo que somos, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo en esta vida. también, sí, porque la Biblia es como un espejo, nos podemos ver en ella, ¿sí? Eso quiere decir que somos confrontados con la verdad, ¿no? Y eso está incluido en el versículo que leíamos, dice que toda escritura es útil para enseñar, corregir y redarguir. Cuando hablamos de redarguir, lo que el hermano acaba de decir, somos confrontados con lo que está escrito. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y en el 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice que el que cree como está escrito, como lo dice la Biblia, por eso debemos conocerla. En el mismo libro de Juan 11:25 le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Pero dónde conocemos eso? En la Biblia. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me envió ve al que iba. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. O sea, a través de Jesús, nosotros conocemos al Padre, pero está dentro de la Escritura. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, la Biblia es la que da testimonio de Jesús. Por eso es importante conocerla. No sé cuántos capítulos usted ya está leyendo al día, pero si no ha empezado a leer, empiece de a poquito, empiece a leer hasta que se forme una costumbre de todos los días, leer para ir conociendo al Señor Jesús. Es por esto que debemos conocer las Escrituras para no ser ¿qué? Engañados. Si no conocemos las Escrituras, nos van a engañar muy fácilmente. Para conocer el Evangelio como lo dicen las Escrituras. Para poder discernir los tiempos. Esto es bien importante, miren. ¿Por qué debemos conocer las Escrituras? Para no ser engañados, para conocer el Evangelio como dicen las Escrituras, y esta me parece muy importante para poder discernir los tiempos. En este libro, que relativamente es muy pequeño, que hablamos de 66 libros, pero es muy pequeño, y está ahí escrito todos los acontecimientos mundiales desde la creación del hombre hasta el final de los tiempos, está ahí. Aún en este momento no recuerdo que a quién se le atribuye que descubrió que la Tierra era redonda. Si alguien me quiere ayudar, no recuerdo a quién se le atribuye ese descubrimiento, que la Tierra es redonda. ¿Alguien sabe? Pues se le atribuye, según la historia, a Colón, creo. ¿Cierto? Que descubrió que la Tierra era redonda y por eso se vino a hacer el viaje, porque vio que las
Los barcos como que se iban hundiendo cuando iban dando la curva, la vuelta. Y dijo, esto debe ser que es redondo. Pero la Biblia ya lo decía. Hace 2000 años atrás ya el Señor Jesús sabía que la tierra era redonda. Entonces todo está ahí. Entonces, a través de la Escritura, cuando nosotros entendemos la Escritura, podemos ver todo lo que la ciencia dice, todo lo que la ciencia descubre, la Biblia lo dice. Una de las cosas que la ciencia dice es que la vida salió del agua. ¿Ustedes qué dicen, verdad o falso? ¿Qué dicen? A ver, rápidamente, alguien que colabore. Que dice que la vida salió del agua, de la vida. Y la vida, como tal. Pues la Biblia dice que Dios le dijo pero juega en el caso de las aves y los animales, produzcan las aguas seres vivientes, pero en el caso de ellos, pero al hombre sí le puso el aliento él mismo. Ah, muy bien, ¿sí ve? Entonces, ¿sí ve que todo está en la Biblia? Todos los tiempos y los acontecimientos están. La ciencia descubrió que la vida salió del agua, sí es verdad, salió, pero solo que el hombre fue creado por Dios. Entonces Dios le dijo, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen en la expansión de los cielos. ¿Sí? Y el agua entonces empezó a producir esos seres vivientes. Y ellos descubrieron, sí, es que la Biblia lo dice. Pero el único ser viviente que las aguas no lo produjeron fue el hombre, porque el hombre fue creado directamente por Dios. Y así encontramos muchas de las cosas que la ciencia dice. Los tiempos, dicen que la Tierra tiene miles o millones de años, la Biblia también lo dice. Entonces, es importantísimo conocer las Escrituras, porque ahí encontramos todo. Mateo 16, 1 al 3 dice, y vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decid buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tenemos, y acá me quedó tapado el lado, y por la mañana dice, hoy habrá tempestad, porque tiene revoles del cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto de los cielos? Mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, las señales de los tiempos están escritos en la palabra. Este tiempo, el tiempo pasado y el tiempo que está por venir. ¿Quiere conocer el futuro, lo que viene? Conozca las Escrituras, léalas. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Si leemos todo el pasaje, están hablando de la región de Berea, ¿sí? Eran más nobles que todos, porque el apóstol les enseñaba y ellos se iban para la casa, se reunían en familia o en grupos para escudriñar las Escrituras, para ver si estas cosas que el apóstol les estaba enseñando eran conforme a las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Hoy estamos hablando de esta clase y tome usted nota y... Compraron un koala chiquito, pero compraste uno muy chiquito. ¿Qué pasa? Cierre el micrófono, Viviana, creo que lo tiene abierto. Visten sus micrófonos y ciérrenlos para que no se oiga interferencia. Y cuando usted vaya a hablar algo o preguntar, si lo prende, interrumpe y luego lo cierra. ¿Listo? Dice que estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque dedicaban tiempo a escudriñar si lo que te enseñaba era verdad. Es importante que usted tome nota y de las cosas que usted vea como dudosas, saque tiempo en la casa, escudriñe, busque en la Biblia, ore, para ver si es así.
y si no, pues para aclararle más. Entonces, para poder discernir los tiempos, debemos conocer las escrituras. Muchas personas creyentes evangélicas aún tienen mucha duda sobre el rapto o levantamiento de la iglesia. Unos creen de una manera y otros de otra. Unos dicen que es antes de la tribulación, otros que la mitad de la tribulación y otros que después de la tribulación. Pero ninguno se preocupa por decir, voy a leer en la Biblia qué dice la Biblia. Y solamente creen a lo que oyen. Pero tenemos que ir a la Biblia para discernir estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen. Primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinarlo todo, ¿y qué? Y retener lo bueno. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, creísteis en vano. Mire, mucha gente, lamentablemente yo he estado en muchos grupos enseñando y le he compartido a mucha gente, y la gente oye, les parece bueno y se van, pero no permanecen. Pero muchos de los que están acá, me alegra mucho oír a Samantha, que hace como 12 años estuvimos compartiendo. Ahora dice, todavía estoy acá. Volví otra vez, ahí he permanecido. Entonces, eso es lo que dice acá, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no, pues creísteis en vano. De nada sirve que la persona tome todos los niveles si no retiene la palabra. Si entra por un oído y sale por otro. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Pues apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, es importante que retener la palabra. Otro llamado a los hermanos, tenga pendiente cuando entren, miren que el micrófono esté cerrado y estén pendientes, a veces se activan. Entonces, solamente actívenlos si van a hablar de la clase. Tenemos que conocer las escrituras para poder entender los tiempos y no ser engañados, para poder retener la palabra. Entonces, vamos a ver unas profecías que confirman la verdad del Evangelio y la verdad de la palabra, si se han cumplido o no. Cosas que estaban escritas allí. En el libro de los Salmos fue escrito aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo. Esas fechas son aproximadas, no son exactas, por eso hablamos de aproximado, ¿no? Isaías profetizó aproximadamente 700 años antes de Cristo. Zacarías, el profeta Zacarías, aproximadamente 400 años antes de Cristo. O sea, la diferencia es bastante, ¿no? 1000 años, 700, 400 antes de Cristo, fueron profetizadas y se cumplieron en el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver las profecías de Jesús, lo que hablaba de Jesús. ¿Alguien me está oyendo bien? ¿Soy interferencia ya o no? Algunas profecías de Sí, señor Jesús, se escucha un poco intercortado. Ya. Para las profecías de los ¿qué? No, según la Biblia fue escrita hace 1000 años antes de Cristo. Pero fueron algunas profecías de quién. Que Salomón y eso. Es que hay un micrófono abierto, es de Brigida Dios, dice la. Cierren los micrófonos, a no ser que vayan a hablar de la clase y vayan a participar, por favor, para que no haya interferencia, porque es que yo
oigo acá interferencia. Y como tienen el micrófono abierto, mi voz llega y se devuelve. Y eso es lo que hace interferencia. Entonces, estén pendientes de cerrar siempre el micrófono. Señor Jesús, hay una opción para que usted pueda silenciar a todos. Lo que pasa es que, como tengo la pantalla compartida, entonces se me esconden todos y entonces ahí no me doy cuenta quién habla. Por eso es que les digo que el que vaya a hablar de la clase solamente prenda el micrófono y hable, ya yo lo dejo que hable. ¿Sí? Entonces, profecías. En Éxodo 12:5 habla, dice, el animal será sin defecto macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Hablando del cordero, ¿qué? Del sacrificio. Hablando de ese animal, dice, será sin defecto. Aparte de eso, macho, no podía ser hembra, sino macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Démonos cuenta que aquí hay 2 grupos de animales diferentes. Las ovejas son diferentes a las cabras. ¿Sí? Esto creo que en el nivel 1 o 2 lo escribimos bien. El cumplimiento en Jesús. En 1 de Pedro 1, 19 y 20 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiero que pongamos atención porque hay algunos versículos que se menciona esta palabra antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y eso nos lleva de pronto a confundirnos un poco porque no, a veces cuando uno no tiene claridad sobre la palabra, entonces se confunde uno, dice, pero ¿cómo así? O sea, antes de la fundación del mundo ya sabíamos que Jesús iba a morir y el mundo no existía, entonces Dios, ¿para qué creó al hombre? Si sabía que el hombre iba a pecar y luego iba a enviar a Jesús. No sé ustedes cómo lo toman, si alguien me quiere aportar algo. A ver, ahora sí los oigo. Sí, pastor. ¿Quién habla por ahí? Daniel. No, dale, muy bien, a ver. ¿Qué entiende usted de este versículo? ¿O cómo Pues, lo... yo entiendo que Dios lo que siempre ha querido es tener una familia. Por ahí en Zacarías dice que porque hizo uno solo, que tenía viendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno solo? Y porque quería tener una familia que le amara. O sea, Dios, en lo que yo he estudiado y lo que he oído, y Dios hizo el cielo, el trono donde Él vive, y hizo una cantidad de ángeles que solamente son servidores que están a su disposición, a su servicio, a sus órdenes, pero Él quería tener una familia, o sea, el hombre una persona, que el hombre le amara voluntariamente. Entonces, como el pecado se originó en el cielo, ya el plan, pues yo creo que el plan estaba hecho de hacer el hombre, pero también Dios, sabiendo que el hombre le iba a fallar, pues propuso el medio por el cual volvernos a reconciliar con él. Bueno, gracias, hermano. Pero es importante que entendamos lo que dice acá. Dice que entró, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha. Igual como lo dice, el cordero tenía que ser sin defecto, o sea, Jesús no tenía pecado, y sin contaminación. Jesús era perfecto físicamente, no tenía ningún defecto, y espiritualmente sin contaminación con el pecado. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos por amor de vosotros. El mundo, cuando nos referimos a la tierra, la ciencia dice, habla de millones de años, ¿no? De que fue creada.
Y tiene razón, es así, aunque la Biblia no habla mucho de eso, pero la Biblia dice es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, ese principio es muy lejano. Ese principio es miles de años, tal vez, ¿no? Porque lo que tenemos conocimiento en Génesis es una reorganización que hizo Dios de la tierra. Dice que la tierra estaba desordenada, aunque ese es otro tema, pero es importante que lo tenemos ahí. Y lo que hizo Dios fue organizar la tierra. Y la tierra, ¿y cuántos días duró organizando Dios la tierra? Entonces nosotros hablamos de 6 días y un día descansó. Pero esos días son periodos de tiempo. Porque, ¿qué es lo que hoy nos marca a nosotros el tiempo como tal? Es el sol y la luna. Es los que determinan el día, los meses y los años. Pero cuando Dios creó eso, no existía ni el sol ni la luna. ¿Sí? Entonces no podría haber un tiempo como el que nosotros conocemos porque no existía. Si no dice que en el primer día, ¿qué hizo Dios? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué hizo Dios el primer día? A ver, alguien que responda. ¿Dónde están? ¿Se fueron todos? En el primer día, los cielos y la tierra. Sí, eso dice Génesis. ¿Qué dice Génesis? No. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Muy bien. Entonces, pero dice que en el principio, en un tiempo muy lejano, creó Dios los cielos y la tierra. Y en el segundo día, ¿qué hizo? Ya que tiene la Biblia ahí abierta. Pues según la escritura, en el primer día hizo la luz, separó la luz de las tinieblas, dice, y fue la tarde y la mañana, vio que era bueno y fue la tarde de la mañana un día. Ajá, ahí quería llegar. Y fue la tarde y la mañana un día. Pero ¿cómo sabemos qué día y de cuántas horas y de cuánto tiempo? Que no existía el sol ni la luna. Sí, ahí todavía no había hecho las lumbreras. ¿Sí ven? No había hecho. Entonces se refiere a periodos de tiempo. La Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces son periodos de tiempo en el cual Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Y en otro periodo de tiempo hizo la vegetación, en otro periodo de tiempo los animales. Cuando ya todo estaba hecho, estaba listo, creó al hombre y lo puso ahí. ¿Sí? Pero en ese comienzo no había, y luego Dios creó también las lumbreras y las puso para marcar las estaciones, los días, los meses y los años. Hizo el sol y empezó a marcarse el tiempo que conocemos hoy, días de 12 horas y noche de 12 horas. Le puso rotación y todo eso y lo arregló. Entonces, pero dice que este cordero estaba predeterminado desde la fundación del mundo, dice en otro pasaje. Aquí dice desde antes, pero en el otro dice desde la fundación del mundo. Se refiere a cuando el hombre pecó. Cuando el hombre pecó, que a la humanidad también se le llama mundo. De la palabra mundo tiene varios sentidos, depende de lo que esté hablando. Entonces, a la humanidad también, por eso dice que no debemos amar al mundo y lo que el mundo ofrece, pero se refiere a la humanidad. Entonces, cuando el hombre pecó, este cordero fue destinado para el sacrificio, hablando de Jesús. Cuando el hombre pecó, Dios trazó un plan de salvación desde ese mismo momento para que el hombre fuera salvo.
Entonces, Jesús tenía que tener las mismas características del cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, o sea, un hombre, no una mujer, sino un hombre. Macho de 1 año, un cordero empieza la edad madura o la edad fértil al año. Un cordero de 1 año ya es reproductivo, por eso habla de eso, de macho de 1 año. O sea, cuando Jesús llegara a ser adulto, comenzaba el ministerio. Sin defecto, igual que Jesús. Sin mancha, sea refiriéndose a pecado. Salmo 31:13 dice, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Veíamos al comienzo que los salmos fueron escritos aproximadamente 1000 años antes de Jesús, que estaba hablando de lo que Jesús sentía. Los salmos es bien interesante leerlo porque hay muchas profecías acerca de Jesús. Una de las cosas que me sirvió mucho es cuando entendí que Jesús tuvo miedo y que estaba profetizado. Porque algunas personas se sienten mal porque sienten miedo. Y entre esos yo me cuento en eso. Yo me sentía mal porque yo sentía miedo. Y es más, aún siento miedo de muchas cosas. A veces me reprendían y me decían, no, no sienta miedo, que el miedo es del diablo, es el miedo, un hijo de Dios no debe tener miedo. Y uno se lo cree y entonces empieza uno a sentir como una lucha interna. Uno dice, no, pero entonces yo no soy hijo de Dios porque tengo miedo. Cuando yo encuentro en la escritura de que estaba profetizado, que Jesús te daría miedo, tendría miedo, porque lo dice en el Salmo 31, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Cuando yo entendí que, no, si Jesús estaba profetizado que tenía miedo, es porque yo también tengo miedo y estoy sujeto a tener miedo, pero Jesús pensó para quitarme ese miedo, ya es diferente, porque algunas personas se sienten mal por sentir miedo de algunas cosas. ¿En qué momento Jesús sintió miedo? Sería lo que tendríamos que mirar el cumplimiento de esta profecía. ¿Quién me puede decir? ¿Alguien ha leído? ¿Recuerda? ¿En qué momento Jesús sintió miedo? A ver, ¿dónde están? Antes de ser entregado Bueno, antes de, por Judas. pero que lo diga así la Biblia, ¿recuerda algún versículo? ¿Alguien? Cuando lo estaban crucificando, que él dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Algo así. Bueno, no había pensado en ese, pero sí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, ¿por qué hace esa expresión? Pero miramos que dice Juan 11, 53 y 54. Dice así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de aquí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Entonces vemos que aquí Jesús, cuando ellos intentaron matarlo, entonces Jesús dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos. ¿Por qué no andaba entre los judíos abiertamente? Porque había miedo en él de que lo iban a matar antes de tiempo, me van a coger, me van a matar. Entonces preferiblemente se fue a otra región. Y vemos en otros pasajes donde él evita, no va, ¿sí? A donde iba a estar. Y cuando es capturado, cuando está allí en el sufrimiento, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que sintió miedo, se sintió solo, desamparado. Entonces vemos cómo en la palabra, en la Biblia, necesitamos entenderla, estudiamos, escudriñar para ver todo lo que habla acerca de Jesús, las profecías cumplidas. Entonces, tuvo miedo, fue calumniado,
acordaron matarlo, igual como dice acá la profecía. Dice que se juntaron mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. De las escrituras se cumplen al pie de la letra con Jesús, y lo que está por venir también se cumple. Salmo 35, 19, que dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. 1000 años antes de que sucediera, y se cumple en Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Acá en Salmo dice: ni los que me aborrecen sin causa. Y en Juan ya dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Fue aborrecido sin causa, se alegraron de su dolor, en el sufrimiento lo veían desfigurado y se gozaban, se alegraban, porque habían acabado con ese impostor supuestamente, ¿no? En el Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En Mateo 26:49 dice: y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero ya estaba profetizado, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. ¿Jesús confiaba en Judas? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Sí, ahí lo dice. Confiado porque le había confiado pues la bolsa del dinero, era el tesorero. Y yo creo que uno en un grupo, en una empresa, le confía la tesorería a alguien que uno dice: este no me va a robar. Y dice: en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, y se cumplió al pie de la letra. Entonces fue entregado por Judas, vendido por 30 monedas de plata. Salmo 27:12 dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Entonces, 1000 años antes ya se había hablado de lo que iba a suceder, que iban a levantar testigos falsos. Mateo 26:59 dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, y a esos 2 testigos falsos le creyeron. Pero venían testigos en cumplimiento a lo que estaba profetizado que iba a suceder. Entonces vemos cada vez más, colaboramos con la palabra de que todo lo que dice la Biblia, todo lo que está escrito, se cumple. Entonces, Jesús fue juzgado con testigos falsos. No con testigos verdaderos, sino con testigos falsos. Otra profecía, Isaías 53:7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus castigadores, enmudeció y no abrió su boca. Veíamos que profetizó esto aproximadamente 700 años antes de que naciera. Y 700 años es bastante tiempo. Si a mí cosas que hablé hace 20 años se me han olvidado. Y cosas que he dicho ahí, pasaron 20 años y se me olvidó, ni me acuerdo de ello. Pero aquí 700 años y no se han olvidado. Están ahí, antes de Jesús.
Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, juro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús enmudeció, dice que fue llevado como cordero al matadero. No le contestó nada. Dice que no abrió su boca, prefirió callar aunque lo injuriaban porque estaba profetizado. Así había sido dicho por Dios y se cumplió en Jesús. No se defendió, aunque sabía todo lo que le esperaba, pero no se defendió. Otra profecía, Isaías 56, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias ni de disputos. 700 años y se cumple después en Mateo 26, 67, dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetiza Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Ya lo decía acá, dice que... Señor Jesús, una pregunta. ¿Cómo sabes que son 700 años, que fue 700 años profetizado, perdón? Bueno, pues a través de la historia del pueblo de Israel, cuando nosotros veíamos las dispensaciones, ¿se acuerdan? No sé si recuerda esas clases. Ok. Vimos Ok. los tiempos en que estuvieron los profetas, el tiempo del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, el profeta Isaías más o menos fue unos 700 años antes de Cristo. Y él fue el que escribió estas cosas. ¿Sí? Ok, gracias, Señor Jesús. Bueno, entonces di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me besaban, no besaban, sino mesaban. Mesar es arrancar, sacudir. Y no escondí mi rostro de injurias ni de disputos. De disputos es flemas, ¿no? Las expectoraciones que la gente hace y las arroja. Y eso fue lo que le lanzaron al Señor Jesús. De hecho, es algo desagradable que le hagan a una persona eso, ¿no? Entonces fue escupido, fue herido, le arrancaron la barba, fue injuriado, abofeteado, golpeado en la cabeza con un palo, ¿sí? Dando cumplimiento a esta profecía, lo que estaba escrito. Otra profecía, Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Mateo 27:26 dice, entonces le soltaron a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Que fue azotado, molido, entregado a muerte. Dice que no quedó un solo lugar en la piel le fue arrancada de los latigazos y todo la que le hicieron, y fue entregado a muerte para que lo llevaran a ser crucificado. Salmo 22:16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bien interesante acá dice, porque perros me han rodeado, ¿no? Y en Juan 20 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando habla aquí de perros, ¿qué piensas que dice? Porque perros me han rodeado. En otro salmo dice, toros fuertes de Basán. ¿Sí? Pero acá, miremos esta palabra que me parece muy interesante. A ver, alguien que me ayude.
¿Por qué esa expresión? Porque perros me han rodeado. A ver, ¿dónde están? No lo digo. No sé, Señor Jesús, quizás no es literalmente perros del animal, ¿no? Sino malas personas. Ah, malas personas. Muy bien. ¿Alguien más? Sus enemigos. Los enemigos. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Pero bueno, esta expresión perros, porque perros me han rodeado, es una expresión más refiriéndose a personas de doble cara, de doble ánimo. Personas que estuvieron con él, personas que comieron del pan que él dio cuando multiplicó los panes, los peces. Personas que compartieron con él y después estaban gritando crucifícale. Y a veces, muchas veces uno también puede llegar a participar de lo mismo, ¿no? Y por eso tomé este pasaje de Juan que, hablando de Tomás. ¿Quién era Tomás? Era uno de sus discípulos. Pero él no creía en Jesús hasta que Jesús se le aparece y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos, mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos participado de esto, no? Hemos dudado de la veracidad del Señor Jesús. ¿Sí? Y él no solamente les dice que se sintió rodeado. En Salmos dice, porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrillas de malignos. ¿Sí? Ya habla pues de los soldados y los que lo crucificaron literalmente. Pero los que estaban ahí con él en la montonera viéndolo, ninguno de ellos lo defendió, sino que estaban gritando así, crucifíquenlo, llévenlo. Entonces vemos el cumplimiento de la palabra ahí. En Zacarías 12:10, aproximadamente 400 años antes de Cristo, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos que el cumplimiento en Jesús, en Juan 19, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Lo decía Zacarías, ahí Juan lo está retomando, dice que mirarán al que traspasaron. ¿Estaba hablando de quién? De Jesús. Juan 19, 36 y 37, dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, ni también otras, el mismo versículo. Y te dice que oraron sus manos y sus pies, y lo traspasaron. Esta escritura, esta palabra lo traspasaron. Uno piensa que cuando le metieron la lanza fue la punta de la lanza nada más, pero es que la lanza lo traspasó, pasó de un lado al otro del cuerpo. Claro, Jesús ya estaba muerto ahí, ¿sí? Pero tenía que ser así para que se cumpliera lo que está profetizado. Entonces la lanza lo atravesó, lo traspasó de un lugar al otro, del costado. Es decir, que si este discípulo hubiera hecho caso de meter la mano, la mete por adelante y le sale por atrás al Señor Jesús. Pero él dijo, no, no, era solo que no era incrédulo, Señor mío y Dios mío, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Pero entonces fue traspasado. Salmo 22:7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libra de él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Y el cumplimiento está en Mateo. Dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincándole la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Entonces dice que lo escarnecían, le decían cosas, así como estaba profetizado en Salmos. Fue humillado. Hay muchas de las cosas que para Jesús fue una humillación muy grande, entre ellas que lo desnudaron en público, donde todo el público le estaba viendo completamente desnudo. Dice que lo desnudaron la ropa. Fue escarnecido, se burlaron de él. Le pegaban con los ojos tapados. A ver, adivine, diga quién le pegó. Entonces se burlaban de él. Otra profecía, Salmos 22:15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mí y me has puesto en el polvo de la muerte. En Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Pero dice que se le pegó la lengua al paladar. No era cualquier sed como la que nos da a nosotros, es que realmente se le había salido todos los líquidos. La lengua estaba pegada al paladar. Tuvo sed, su lengua ¿qué? Se le pegó al paladar. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beber. Pero eso fue lo que le dieron. Ahí es de uno con sed y que le den un líquido amargo, pues uno no lo va a poder tomar, ¿no? Salmo 22:18 dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Cuándo fue escrito esto? Aproximadamente 1000 años. En Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Salmo 109. Dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio y me miraban y burlándose meneaban la cabeza. En Mateo 27:39 está el cumplimiento. Dice, y los que pasaban le injuriaban y meneando la cabeza. Salmo 109. Dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose ¿qué? Meneaban la cabeza. Se burlaron de él, le injuriaron, meneaban la cabeza. Menear la cabeza es afirmando la burla, ¿no? Y muchas veces uno se puede burlar de alguien sin decir palabras, solo con mover la cabeza. Salmo 34:20. Dice, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:32 dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Esto estaba profetizado, de que él iba a morir antes de que le quebraran las piernas, porque ningún hueso podría ser roto para que fuera el cordero. Isaías 53:9 dice, y si dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad y hubo engaño en su boca. Se cumplió en Mateo,
cuando él muere en la cruz y lo van, dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces está el cumplimiento de lo que decía en Isaías. Otra profecía, Salmo 16:10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Marcos 16:6 dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Entonces estaba profetizado de que iba a resucitar, iba a ser resucitado. Dice, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta corrupción se refiere a descomposición del cuerpo. Y hasta el tercer día no hay descomposición del cuerpo. Después del tercer día, sigue al cuarto día, si recordamos el caso de Lázaro, que María dice, uy, no, ya no lo destapen porque ya es el cuarto día. ¿Sí? Porque por experiencia ya sabían que a partir del cuarto ya había descomposición. Entonces estaba diciendo que iba a resucitar al tercer día. Y el ángel le confirma a la mujer que va al sepulcro. Dice, no lo busque aquí, a Jesús Nazareno, él no está. Fue resucitado, venga, mire el lugar donde le pusieron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Hechos 2, 22 al 40. También podemos leer ese pasaje, se los dejo de tarea porque es muy largo y no lo incluí acá en esto, pero anótelo para que usted lo lea. Hechos 2, del 22 al 40. Entonces, abra su Biblia y lo lee. Pues, todavía tenemos tiempo. Sí tenemos tiempo, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Pues que hay en su Biblia en el libro de Hechos. ¿Lo tienen? Amén. Amén. Y está, ¿qué más? Y me fui al capítulo 22, pero es Hechos 2. Por eso me tocó devolverme. Lo tengo del 22 al 40. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificando, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono.
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces vemos en esta clase que fue lo que hicimos. Vamos a hacer como un resumen de la clase. Vimos la importancia de conocer las Escrituras por varias razones. ¿Sí? Que las tenemos ahí. ¿Quién me la puede decir por qué la importancia de conocer las Escrituras? Una de ellas para no ser engañado. Para no ser engañados, muy bien. Para tener una doctrina verdadera, para creer en todo ceñido de acuerdo a las Escrituras, que sea el cumplimiento de la palabra. Para el perdón de nuestros pecados. Bueno, esa no la dije yo, pero no está muy clara, ¿no? Porque por leer las Escrituras no hay perdón de pecados. No, el perdón de pecados es a través del Señor Jesús, ¿no? O sea, esa no está como muy bien ahí. ¿Por qué más debemos conocer las Escrituras? Para conocer a Jesús, para Bien. conocer el Evangelio conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Y si ustedes se dieron cuenta de estas profecías que coloqué ahí, fue en orden todo el paso de Jesús. ¿Sí? Desde lo que empezó a suceder desde el nacimiento, el crecimiento, la vida de Jesús, lo que estaba profetizado, la muerte, el sufrimiento y la resurrección de Jesús. ¿Sí? Y hay muchas profecías más, porque pues el tiempo no nos va a alcanzar para mirar todas las profecías, pero esta es para mirar de que realmente en las Escrituras se conoce a Jesús y todo lo que estaba profetizado acerca de Jesús. Entonces, gracias a Dios por las profecías cumplidas en Jesús, esto nos muestra la veracidad de la palabra. ¿Sí? Entonces, hemos terminado este tema por ahora.